Ahora van por tus ahorros. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. Durante el foro de reactivación económica celebrado durante la semana pasada, al presidente de la República, Gustavo Petro, se le ocurrió una de sus maravillosas ideas, que dejó a la audiencia completamente desconcertada. No podían creer las palabras del mandatario y necesitaban que alguien los pellizcara para estar seguros de que no era un sueño. El que sí parecía dormido era el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, quien estaba completamente desparramado en la silla, incluso como la silletería del centro de convenciones era medio espaldar, el ministro se escurrió hasta que su cabeza encontró soporte. No hay nadie que conozca a Petro, que le guste su oratoria y toman esos espacios para algo más productivo como reposar. El asombro fue mayúsculo cuando el presidente Gustavo Petro dijo lo siguiente, abro comillas, queremos ir al Congreso con 2 bloques de proyectos, el de la inversión forzosa, que es sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con un costo financiero pequeño a las actividades de la producción. Cierro comillas. Sin pelos en la lengua, el presidente se quiere adueñar de los ahorros que tienen todos los colombianos en cuentas en los diferentes bancos. Comienza diciendo que es solo un porcentaje, pero un porcentaje puede ser el 1%, el 5%, el 10% o un 100%. Al dejar abierto ese número, cunde el pánico entre todos los ahorradores que tienen algo de caja en las entidades financieras. Gustavo Petro parece ser el economista más malo de todos los tiempos. No comprende que el dinero que los ahorradores depositan en un banco es un depósito a la vista, lo que significa que el ahorrador puede disponer de él cuando lo desee y en el monto que lo desee. Si Petro toma una parte de ese ahorro, el depósito a la vista no se puede cumplir y pasa de manera obligada a hacer un certificado de depósito a término indefinido, lo que elimina de tajo la disponibilidad del recurso para cuando el propietario lo necesite y deja al capricho del mandatario el momento en que retorna ese dinero. La segunda frase terrible es la de inversión forzosa. En pocas palabras, no habrá manera de excluirse de la medida, porque al ser forzosa es de obligatorio cumplimiento. Y como el Estado es quien hace las normas, tiene la fuerza del orden público y tiene el sistema judicial a su disposición para hacer cumplir todos sus caprichos, no hay manera de evadirlo. Para los colombianos, ni siquiera el colchón será un refugio seguro, porque por medio de los pagos electrónicos inmediatamente se podría hacer la deducción que fuerza el Estado. ¿Qué entiende Gustavo Petro por crédito barato? Allí también deja abierta la posibilidad de colocar cualquier porcentaje que se cobre de interés a los beneficiarios del crédito. Si el valor del crédito es inferior a la inflación, sería un regalo, porque se pagará la deuda con menos esfuerzo. Si está por encima de la inflación, ¿hasta dónde se considera barato para que no se obstaculicen los proyectos productivos pagando intereses por encima de las utilidades? En cualquier caso, el único que pierde es el ahorrador, quien se verá obligado, o con palabras de Petro, se verá forzado a prestar dinero sin quererlo, destruyendo sus saldos de tesorería y creando una inseguridad en la evolución de su dinero, porque en ningún caso el presidente dijo cuántos son los intereses que se le pagarán al ahorrador, dueño real del dinero, por el préstamo forzoso. ¿Qué entenderá el presidente por un costo financiero pequeño? Allí, el problema se traslada a las entidades financieras, porque estarían en un mundo completamente indeseado. Sus clientes y dueños del dinero, los ahorradores, no seguirán depositando sus dineros y el efectivo se convertirá en el refugio para evadir la expropiación por parte del Estado. Así que los bancos perderían gran parte de su negocio, que es el préstamo y la inversión. La principal tarea de los bancos es analizar la capacidad de pago de los prestatarios. Debe garantizar el retorno del dinero prestado porque no es de ellos. Y si el cliente no paga, son pérdidas que deberán cubrir con cargo a su patrimonio. Si los bancos se ven obligados a entregar los depósitos al Estado, no pueden hacer control sobre los préstamos que se realicen y mucho menos podrán garantizar que sus clientes reciban el dinero abonado en sus cuentas cuando lo soliciten. Como es típico en el presidente Petro, en sus discursos disfraza una muy mala medida diciendo una falacia.
La falsedad aquí es que dijo que lo que se plantea se realiza desde hace muchos años en el sector agrario, lo que es una gran mentira, porque los recursos que se prestan a los campesinos para desarrollar proyectos o infraestructura provienen del presupuesto general de la nación y se gestionan por medio del Banco Agrario. Así que no son recursos que se expropian directamente desde las cuentas de ahorro de los colombianos, que tienen dinero guardado en las entidades financieras. Es dinero que se expropió mediante los impuestos. Otra falacia que el presidente expuso fue que su idea, que se plasmará en proyectos de ley, le conviene a los bancos porque sería mucho más seguro pasarle el dinero al Estado para que sea manejado por ellos y que no siga deteriorando la cartera de las entidades crediticias. El detrimento de la cartera no se debe a las malas decisiones de los bancos entregando recursos a personas que no tienen capacidad de pago. El problema hoy es que la situación económica del país está tan mal que las personas que eran perfectamente capaces de cumplir con las obligaciones de un crédito se quedaron sin trabajo, que la inflación deterioró su ingreso real, que los costos de los productos básicos de la canasta familiar se dispararon y por ello ya no pueden seguir pagando las deudas. Así que es el mismo gobierno quien tiene disparada la cartera de los bancos. Para que no quede duda de lo que quiere el presidente, poco después lo repite de la siguiente manera. Abro comillas. Para las tasas de interés alta, las podemos mitigar a partir de llevar una parte de ese ahorro público a Bancoldes, a Finagro, al Banco Agrario, al Fondo Nacional del Ahorro. Cierro comillas. ¿Quién puede garantizar que si el dinero pasa de los bancos privados a entidades manejadas por el Estado, estará más seguro y mejor administrados los créditos? En un país como Colombia, a la experiencia demuestra todo lo contrario. El Banco Agrario ha tenido escándalos de corrupción desde su creación y al Estado le ha tocado en múltiples ocasiones salir al rescate por estar en quiebra. Finagro exactamente, igual al Fondo Nacional de Ahorro, no es atractivo para los ahorradores, a pesar de que en los últimos años ha intentado ingresar al mundo de la vivienda. Así que lo más seguro es que esos nuevos recursos obtenidos mediante la expropiación del ahorro serán dilapidados al entregarlos a prestatarios que no cumplan con las garantías propias que exigiría un privado que tiene como mandato la protección del dinero de sus ahorradores. ¿Quién irá a vivir sabroso con esa plata? ¿Cuáles serán las actividades de producción de las que habló el presidente Petro que se beneficiarán de las nuevas leyes? En su discurso las mencionó al decir, abro comillas, el ahorro será para traducirlo hacia los sectores de la producción industrial, agrarios y de mejoramiento de vivienda e incluso diría de turismo, cierro comillas. Dejando a un lado de que los demás sectores de la producción del país estarían condenados a no recibir ningún tipo de financiamiento barato, lo que claramente se traducirá en una debacle económica de cientos de empresas cerradas y miles de empleos formales destruidos, el presidente siente singular simpatía por sectores que hoy ya reciben beneficios de las entidades estatales. Al sector industrial le prestaban Coldes, al sector agrario le presta el Banco Agrario, Findeter y Finagro, al sector de vivienda le presta Fondo Nacional del Ahorro, al sector turismo le prestaban Coldes y a las personas y empresas que desean prestar lo que no les alcanzan los avales, el Fondo Nacional de Garantías se encarga de cubrirlos, así que si el gobierno nacional puede destinar recursos a sus entidades bancarias, ¿por qué no hace las adiciones por medio del presupuesto general de la nación y modifica las tasas con el aval de Asobancaria? De pronto es porque así no podrían vivir algunos sabrosos. La respuesta es sencilla. La idea no es prestar dinero para el desarrollo, es tomar tu dinero ahorrado para quitarte la libertad y convertirte en un esclavo del régimen. Hace poco se tomaron 425 billones de pesos del ahorro pensional y ahora el objetivo son los ahorros directos en las cuentas bancarias de los ciudadanos. Y lo peor de todo es que el presidente Petro dice directamente que ese dinero, en caso de que no desaparezca, no tendrá retribución porque, abro comillas, ese dinero se le devolverá al banco con unos intereses modestos. Cierro comillas. Si el banco recibe el dinero nuevamente con interés modesto, el banco de ese interés
modesto tendría que sacar su utilidad, sus costos de operación, sus costos de administración, etc., lo que dejaría en cero o negativa la rentabilidad para el ahorrador, quien es el propietario real del dinero. Y la manera de dejar en números rojos es que lo que sobre para recompensar al ahorrador se ubique por debajo de la inflación. Aunque para ser realistas, las cuentas de ahorro hoy en Colombia, las utilidades dadas por los bancos es muy inferior a la inflación y siempre el saldo es negativo por la pérdida del poder adquisitivo. Nuevamente los colombianos reciben una cortina de humo para que no se fijen en que la Colombia humana va por sus ahorros, mientras las personas siguen discutiendo sobre lo que propuso el presidente del cambio del escudo del país. Gustavo Petro y toda su corte impulsa ante el Congreso de la República las leyes que destruirán de tajo la prosperidad y desarrollo de nuestra tierra, para quedarse ellos en el poder de manera indefinida, porque dentro del socialismo los únicos que progresan y salen de la pobreza son los gobernantes y sus familias, como se evidencia hoy en el nivel de la vida de los políticos de izquierda que hacen parte del Estado. También sus amigos. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de tomarse por decreto el ahorro de todos los colombianos. Lo leeremos en los comentarios. Si te gustó el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido. Hasta pronto.